Nunca pensé que un día como este, la boda de mi hija, me traería tantas emociones encontradas. Estaba allí, con mi sencillo vestido azul que había comprado pensando que pasaría desapercibida, pero mi corazón no me lo permitía. Latía con fuerza, medio rápido, medio lento, como si quisiera recordarme que había sobrevivido hasta entonces. Entrar en ese enorme hotel, reluciente de mármol y cristales, me hizo sentir pequeña ante ese mundo que parecía tan lejano a mi realidad. La familia de su futuro no tenía dinero y contactos, y yo solo tenía mi historia, llena de caídas y victorias silenciosas. Ver a mi hija Emma ese día fue como revivir todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. No era solo una madre, era una guerrera, y no siempre con ropa bonita ni fiestas lujosas. Por dentro, una mezcla de orgullo y miedo me consumía. Miedo a no ser suficiente, miedo a que quienes me rodeaban vieran a la mujer sencilla que soy y no a la madre que hizo todo lo posible por darle una vida mejor. Deseaba con todas mis fuerzas sonreír de verdad, sin ese peso en el pecho, pero la verdad es que solo allí, en ese vestíbulo reluciente, sentí cuánto aún tenía que luchar, no para ser aceptada, sino para aceptarme finalmente a mí misma. Mientras esperaba el comienzo de la ceremonia, me senté en un rincón del salón a respirar. Nadie me vio, lo cual fue un alivio en ese momento. La gente caminaba, arreglando flores, sonrisas, copas y expectativas. Y allí, en silencio, me invadieron recuerdos que creía haber enterrado. Recordé la época en que vivía en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de un conocido, con Emma, aún pequeña, durmiendo en un colchón fino en el suelo, cubierta con una manta que me habían dado en la iglesia. Me despertaba en mitad de la noche con ella llorando de frío o de hambre y me tragaba las lágrimas para no asustarla. Hubo un día en que lo único que pude ofrecerle fue arroz quemado y agua con azúcar. Lo aceptó como si fuera un banquete. Fui madre soltera desde el principio. Su padre desapareció antes de saber siquiera si iba a ser niña o niño. No quería saberlo, me quedé. Y nunca dejé de quedarme, ni siquiera cuando mi cuerpo y mi mente gritaban pidiendo ayuda. Yo era limpiadora, cocinera, vendedora de trapos en el mercado, lavaba ropa para otros, todo a la vez, solo para asegurarme de que ella pudiera estudiar, comer y soñar. En la escuela, siempre regresaba diciendo que quería ser alguien importante, y yo le decía, ya lo eres, pero por dentro me aterraba no poder darle ni lo más básico. Verla con ese vestido blanco, rodeada de flores caras y gente elegante, me hizo sentir que, de alguna manera, todo había valido la pena, pero al mismo tiempo, me destrozó por dentro darme cuenta de que esa victoria era suya, y yo estaba allí intentando comprender si todavía formaba parte de todo. Fue cuando vi llegar a mi hermana con mi sobrino que sentí el golpe más fuerte del día. No habíamos hablado en 2 años. Nuestra última conversación fue una pelea desagradable, de esas en las que te echan todo en cara, llena de resentimiento reprimido. Ella siempre tuvo una vida más estable. Se casó joven y nunca tuvo problemas. Y yo, con mi historia retorcida, era lo que ella llamaba una carga. Decía que me ayudaba demasiado, que solo me apoyaba en ella, que tomaba malas decisiones y luego quería apoyo. Cuando Emma entró a la universidad, mi hermana llegó a decir que solo había llegado gracias a las cuotas. Como si nada de lo que yo hubiera hecho, ni trasnochar, ni horas extra limpiando el baño, hubiera importado. Eso me destrozó, me distancié, no por orgullo, sino por protección. Así que, cuando la vi entrar en la peluquería, bien vestida,
Con esa mirada que siempre me había juzgado, algo dentro de mí se paralizó. Quería salir de allí. Sentí vergüenza, miedo, rabia. Pero fue en ese preciso instante, cuando se detuvo frente a mí, me miró a los ojos y me tomó la mano sin decir nada. Fue entonces cuando el nudo en la garganta se convirtió en un llanto silencioso. No me lo esperaba. No ese día. No después de todo. Y aunque me moría de vergüenza por dentro, por mi ropa sencilla, mis zapatos gastados, mis uñas mal hechas, esa mano que me tomó la mía fue lo primero ese día que me hizo sentir que pertenecía, aunque solo fuera por unos minutos. Vi ahí, en ese pequeño gesto, una oportunidad para arreglar una parte rota de mí, porque yo también me había roto en el camino. Y hasta ese momento pensé que nadie lo veía. Me quedé allí, sosteniendo su mano por unos segundos, sin saber muy bien qué hacer. No la abracé, no sonreí, solo la abracé, y ella también. Fue extraño, pero fue poderoso. Simplemente dijo: «Has llegado hasta aquí, Sara». Y eso seguía resonando en mi cabeza como una llave que abre una puerta cerrada con llave. Lo había logrado. Yo, esa mujer que pasó años teniendo que elegir entre comprar gas o pagar la factura de la luz, que limpiaba el baño a las 6 de la mañana y cuidaba niños por la noche para ganar un dinero extra. Yo, que en varias ocasiones deseé desaparecer, desvanecerme, convertirme en polvo. Y ahora estaba allí, en un salón de lujo, con mi sencillo vestido cubierta de cicatrices invisibles, pero de pie. Esa frase suya, aunque viniera de alguien que me juzgaba tanto, me conmovió, porque tal vez nunca me reconocí. Tal vez pasé tanto tiempo culpándome por no dar lo mejor de mí que ni siquiera me di cuenta de cuánto lo había dado todo. Y allí, con esa habitación llena de flores caras e invitados importantes, lo único que realmente podía sentir era una opresión en el pecho por nunca haberme valorado como debía. Cuando empezó la ceremonia, temblaba. Pero no era el frío del aire acondicionado recalentado, ni la emoción evidente de ver casarse a mi hija. Era algo más. Era un miedo sofocante a no poder con el momento, a tener una crisis ahí mismo, delante de todos. No sabía cómo controlarlo. Me sudaban las manos, me temblaban las piernas. Respiré hondo varias veces, pero parecía que no me entraba el aire. Vi a la gente sonriendo, abrazándose, tomándose fotos, y me sentí fuera de lugar, como si me hubiera colado en una fiesta a la que en realidad no estaba invitada. Cuando Emma entró, guapísima, con ese brillo en los ojos, el corazón me dio un vuelco que casi me desmayo. Pero entonces volvió el recuerdo más duro, el día que casi me doy por vencida. Ella tenía unos 10 años, y yo estaba sin trabajo, atrasada con el alquiler y con la nevera vacía. Me senté en el suelo del baño y lloré hasta quedarme sin aliento. Pensé en desaparecer, sobre dejar una carta y desaparecer. Pero ella entró, me abrazó y me dijo: «Mami, puedo vivir sin juguetes, pero no puedo vivir sin ti». Eso me animó. Seguí adelante gracias a ella. Y ahora estaba allí, plena, feliz, comenzando una nueva vida. Y yo solo quería sentirme completa, aunque estuviera tan rota por dentro. Durante la ceremonia, intenté prestar atención a cada palabra, pero confieso que mi mente no paraba. Miré al altar, vi a mi hija tan segura de sí misma y pensé en cómo había logrado convertirse en una mujer tan fuerte y decidida. Y entonces recordé que, de alguna manera, incluso con todos sus defectos, yo la había ayudado a formarse. Pero también me sentía culpable, porque detrás de todo lo que había logrado, sabía lo rápido que tenía que crecer. Ella veía más de lo que un niño debería ver. Me vio llorar en secreto, me vio llegar a casa del trabajo dolida, me vio humillada,
En una entrevista de trabajo, me vio mentirle diciéndole que todo estaba bien. Eso me recorrió las entrañas como una aguja gruesa, cosiendo recuerdos que quería borrar. Y sin embargo, nunca me culpó, nunca me echó nada en cara, siempre me trató con cariño, con respeto. Cuando me miró allí en el altar y me dedicó esa sonrisa, me derrumbé. Sentí una lágrima correr por mi rostro y no intenté ocultarla. Por primera vez en mucho tiempo dejé que me doliera delante de otros, porque era real. Todo era real. Después de la ceremonia llegó la recepción. Las mesas estaban decoradas, los camareros pasaban las bandejas de plata, todos sonreían y brindaban. Y allí estaba yo, sentada, intentando mantener la calma, respirando hondo para no dejar traslucir el caos que aún sentía dentro. Vi a la gente elogiando el buffet, hablando de viajes internacionales, riéndose de historias que ni siquiera entendía. Y eso me hizo sentir como si hubiera llevado el atuendo equivocado para una fiesta que no era para mí. Me sentí fuera de lugar. No por la falta de dinero ni por la sencillez de mi ropa, sino porque parecía que nadie allí conocía el camino que había tomado para llegar a ese salón. Quería levantarme y gritar: ¿sabes por lo que pasó esa chica? ¿Tienes idea de quién soy y lo que tuve que tragar para traerla aquí? Pero por supuesto me quedé callada, firme en mi rincón. Porque ser madre también es así, tragarse lo que duele para no arruinar lo bonito. Pero en mi interior, cada brindis, cada risa exagerada, me recordaba todo lo que había tenido que soportar en silencio durante más de 20 años. Y en ese silencio, una vez más, me sentí solo. Solo que esta vez ya no quería sentirme así. Mientras todos se reunían para tomarse fotos con los novios, yo permanecí sentada, observando todo como si fuera una simple espectadora. Algunos se acercaron, sonrieron, felicitaron a Emma, dijeron: «Debes estar muy orgullosa», y yo solo asentí y respondí: «Sí, muchísimo». Pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y dolor que solo alguien que ha pasado por tanto puede comprender. Miré a los padres del novio, todos elegantes, sonriendo como si la boda fuera una ceremonia de revista, y me pregunté si alguna vez se habrían preguntado de dónde venía Emma. ¿Sabrían que estudiaba al amanecer porque se pasaba el día ayudándome? ¿Que limpiaba la casa, cocinaba, me cuidaba cuando estaba sin fuerzas durante días? Lo dudo, pero quizá ni siquiera importaba. Era yo quien necesitaba recordar todo esto. Necesitaba dejar de menospreciarme, necesitaba comprender que yo también había ganado. Y en ese momento, con el móvil en la mano, le tomé una foto a Emma sonriendo con el ramo. La guardé. Esa imagen sería mi recordatorio viviente de que, a pesar de todo, lo logré. Más tarde, en medio de la fiesta, se me acercó. Emma me tomó de la mano y me dijo: «Vamos, mamá, tómate una foto conmigo». Me resistí. Dije que estaba sudada, que tenía el pelo revuelto, que no me veía bonita. Me ignoró. Me atrajo hacia sí con una sonrisa y me dijo: «Eres la mujer más guapa de esta fiesta». Eso me destrozó, porque ni siquiera recuerdo la última vez que alguien me llamó bonita. Quizás antes de que ella naciera, quizás nunca. Me puse de pie un poco avergonzada, sintiendo las miradas de algunas personas. Sabía que muchos de ellos debían pensar que no encajaba en ese ambiente, pero en ese momento solo su sonrisa importó. Y fue allí cuando me tomaron la foto, con ella agarrándome del brazo y abrazándome fuerte, que algo dentro de mí cambió. No fue un milagro, no fue una cura mágica, pero fue el primer momento en muchos años en que me sentí completa y lo más importante, vista por mi hija, por la mujer que crié,
y por la mujer que había escondido dentro de mí durante tanto tiempo. Después de la foto, me llevó a la mesa de los novios. No me lo esperaba. Pensé que me quedaría en la esquina, observando todo desde lejos como siempre, pero se aseguró de sentarme a su lado. «Tienes que quedarte aquí, mamá. Eres quien hizo todo esto posible». Y en ese momento vi algo en sus ojos que me puso la piel de gallina: gratitud. Una gratitud tan profunda que trascendía todos los años de sacrificio, todas las veces que pensé que había fracasado, todos los momentos en que me sentí invisible. Ver a mi hija reconocerme allí, delante de todos, como parte fundamental de ese logro, me hizo desmoronarme por dentro. Estaba temblando. El camarero incluso me preguntó si estaba bien y solo pude responder con una sonrisa contenida. Era como si todo volviera. Las humillaciones, las puertas cerradas, las noches sin dormir. Pero esta vez no como dolor. Volvían como prueba. Prueba de que había resistido, de que había sido fuerte, que aunque estaba roto, construí un camino para que ella caminara con firmeza. La noche transcurrió y, poco a poco, comencé a permitirme disfrutarla. Con cautela, como quien se adentra en agua fría. Sonreí a algunas personas, acepté una copa de vino e incluso bailé un poco cuando tocaron una vieja canción que me recordaba los tiempos en que aún tenía sueños propios. Por primera vez en años me di el derecho a existir en ese espacio, no como una sombra, sino como alguien con una historia. Y fue extraño, porque en medio de la alegría también sentí tristeza. Una buena tristeza, si es que existe. Como si finalmente me despidiera de esa versión de mí misma que solo sabía sobrevivir, y haciendo espacio para una mujer que sí puede sentirse orgullosa de sí misma. No soy perfecta, cometí errores, callé, aguanté más de lo debido, pero nunca dejé de luchar. Y esa noche, con los pies doloridos por los zapatos apretados y el corazón aún sensible, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cuando llegué a casa esa noche, ya amanecía. Me quité el vestido con cuidado, como si me quitara algo más que tela. Sentía como si dejara atrás una armadura. Me miré al espejo. Tenía la cara cansada, los pies hinchados, el maquillaje corrido, pero había algo diferente en mis ojos. Hacía mucho que no me veía así. No era vanidad, era algo más. Era dignidad. Era como si por fin me hubiera permitido verme con el mismo amor que siempre le había dado a Emma. Me senté en el borde de la cama y empecé a llorar suavemente. No era un llanto de dolor, era un llanto de alivio. Alivio por haber llegado tan lejos sin rendirme. Alivio por ver que, a pesar de todas las caídas, había dejado una buena huella en el mundo. Mi hija, ella era mi mayor éxito. Y en ese silencio de la casa, con la tenue luz de la lámpara, comprendí que ese día no había sido solo su boda. También había sido mi renacimiento. Me quedé despierta hasta que empezó a salir el sol. Preparé un café fuerte y me senté en el porche. La ciudad seguía medio dormida, el aire era fresco y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo sin sentir ese peso en el pecho. Era como si estuviera haciendo las paces conmigo misma. Y allí, sola, con la taza en las manos, me prometí una cosa: no volveré a esconderme, nunca me encogeré en fiestas, reuniones familiares, en ningún sitio. Tengo derecho a existir, a ocupar espacio, a ser recordada no solo como la madre de Emma, sino como Sara, que lo enfrentó todo y no se derrumbó. O mejor aún, que se derrumbó varias veces, pero siempre encontró la manera de recomponerlo. Sé que aún tengo mucho que sanar. Sé que la vida no cambiará de la noche a la mañana, pero ahora tengo una certeza que nunca antes tuve. No soy menos
o que nadie, y merezco sentirme en paz con mi propia historia. En los días siguientes me costó volver a la rutina, no porque nada hubiera salido mal, sino porque aquella boda me sacudió por dentro. Parecía que cada recuerdo, cada viejo dolor, volvía con más fuerza. Fui a trabajar como siempre, tomé el autobús lleno, me enfrenté al mismo cansancio de siempre, pero ahora veía las cosas de otra manera. Por primera vez, dejé de sentirme una impostora. Me di cuenta de que no tener dinero, vestir ropa sencilla o no hablar como esas elegantes mujeres de la peluquería no me hacía menos. Y mira, no fue fácil aceptarlo. Había pasado años escuchando lo contrario, años comparándome, menospreciándome, pensando que solo podía salir adelante, aguantar. Pero ahora, después de todo lo vivido ese día, empecé a ver que no era solo resistencia, era valentía. Y la valentía, eso es lo que es. No se mide por el tacón ni por el tamaño de la fiesta. Se mide por todo lo que afrontas y aún así logras superar. En cada día hubo algo que me impactó profundamente y no creo que lo olvide jamás. Unos días después de la boda, Emma me envió un mensaje con una foto nuestra en la fiesta. Yo, con el pelo revuelto, sosteniendo la copa torcidamente, riéndome como si el mundo fuera luz, escribió: «Esta es mi foto favorita de la noche». Eso me desarmó por completo, porque siempre fui la mujer que huía de las cámaras, que se escondía tras otras, que borraba las fotos donde aparecía cansada. Y mi hija eligió precisamente esa, donde yo era más yo, sin posar, sin filtros, sin miedo. Lloré mirando esa imagen, no de tristeza, sino de reconocimiento. Por primera vez me vi a través de sus ojos y me vi hermosa, me vi fuerte, me vi suficiente, y ese, quizás, fue el mayor logro de todos. Dejar de odiarme en silencio y empezar, aunque sea lentamente, a amarme de verdad. Pasé buena parte de mi vida intentando no ser una molestia, siempre intentando no ocupar demasiado espacio, no llamar la atención, parecer fuera de lugar. Quizás fue por las muchas veces que me hicieron sentir menos inteligente, menos capaz, menos mujer. Pero después de esa boda, después de todo lo que sentí y reviví ese día, empecé a cuestionar esas voces. Empecé a darme cuenta de que eran ellas las que me impedían sonreír en muchas fotos, mantener la cabeza alta en las reuniones familiares, arreglarme para mí misma. Eran ellas las que me hacían aceptar migajas en tantos aspectos de la vida. Y ahora, con la casa vacía y Emma empezando una nueva vida, empecé a pensar en lo que quería. Por primera vez en muchos años me pregunté qué me gustaba, qué echaba de menos, qué quería hacer con el tiempo que aún me quedaba. Y esa pregunta, por simple que parezca, fue una de las más difíciles que me he hecho, porque pasé tanto tiempo sobreviviendo que olvidé cómo soñar. Unos días después, fui sola al centro, tomé el metro, caminé entre la multitud y entré en una tienda de ropa solo para probarme algo que nunca antes me habría atrevido a usar. Un vestido de flores, completamente diferente a lo que usaría. ¿Y saben qué fue extraño? Me gustó verme con él. No lo compré, aún no me atrevía. Pero el hecho de entrar en ese probador y mirarme con otros ojos ya fue una victoria. Volví a casa con un café caliente en la mano y una extraña sensación en el pecho. Una mezcla de añoranza por la mujer que fui y el deseo de descubrir quién puedo ser todavía. No sé si todos lo entienden, pero cuando nos pasamos la vida luchando por mantener a los demás en pie, llega un momento en que nos olvidamos de cuidar nuestra propia fortaleza. Y ahora, sola, en mi pequeña casa, con la cama hecha y el silencio como compañía, intento reaprender a vivir no solo como madre,
sino como mujer. Como alguien que todavía puede elegir, incluso después de haber sido tan elegido por las circunstancias. Unos días después, Emma me llamó una tarde cualquiera, solo para charlar. Estaba radiante, hablando de su luna de miel, sus planes con su marido y las decisiones que había tomado sobre la nueva casa. La escuché atenta, feliz de que estuviera feliz. Pero cuando me preguntó, ¿y tú, mamá, estás bien?, me quedé paralizada. Pensé en responder con el automático, sí, lo estoy, como siempre, pero me contuve. Por primera vez dije, me estoy redescubriendo. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, te lo mereces. Y esa frase, viniendo de ella, me impactó muchísimo, porque durante años me había dejado de lado para que pudiera florecer. Y ahora me estaba devolviendo algo de la luz que yo había ayudado a encender en ella. Pensé en ello el resto del día. De hecho, todavía pienso en ello, porque este sentimiento de merecer es nuevo para mí, y confieso que aún estoy aprendiendo a afrontarlo sin sentirme culpable, sin pensar que soy egoísta por querer cuidarme también. Al final de esa semana, tomé una decisión simple pero muy importante. Comencé a caminar cada mañana, solo yo, mis auriculares y el sonido de la ciudad despertando. Al principio me sentía avergonzada, pensé que todos me mirarían, que notarían mi ropa desgastada, mi cuerpo cansado, pero pronto me di cuenta de que nadie me prestaba atención, y eso fue liberador. Empecé a caminar con más confianza, escuchando música que me recordaba a la mujer que una vez fui y a la mujer que puedo volver a ser. En estos paseos comencé a recordar viejos sueños, tomar un curso, visitar un lugar que siempre quise visitar, aprender algo nuevo solo por diversión. Aún no he logrado nada de esto, pero el simple acto de permitirme soñar de nuevo ya es una forma de sanación. Cada paso que doy es una respuesta a todas las veces que pensé que no había salida. Y hoy, cuando me miro al espejo antes de salir, veo a alguien que finalmente se elige a sí misma, no como una recompensa, sino como un nuevo comienzo. A veces todavía tengo ese viejo pensamiento, ¿sabes? Esa voz que me susurra que debería haber hecho las cosas de otra manera, que quizá fallé demasiado, que mi historia no vale tanto. Pero ahora escucho esa voz y me respondo. Me digo, hiciste lo que pudiste con lo que tenías, y fue más que suficiente. Dejé de exigirme la perfección. Hoy miro hacia atrás con un respeto que nunca me tuve, porque sobrevivir sola, criar a una hija con amor y dignidad, incluso en tiempos de escasez, y seguir de pie, eso es fuerza. Y por mucho que el mundo intente convencerme de lo contrario, sé cuánto luché. No para parecer fuerte, sino porque no tenía otra opción. Y ahora que tengo una opción, aunque sea pequeña, elijo vivir con más ligereza. No olvido lo que pasé, pero ya no dejo que me defina. Hoy me veo como soy, una mujer que cayó 1000 veces y se levantó 1001 más. Si alguien lee esto y se siente invisible, exhausto, como si el mundo se hubiera olvidado de ti, quiero decirte, te entiendo. Yo fui esa mujer durante años. Y el punto de inflexión no llegó con dinero ni un milagro. Llegó en un día cualquiera que se volvió extraordinario, porque por primera vez me vi con otros ojos. Todo cambió en esa boda, no porque la fiesta fuera hermosa, sino porque fue el día en que finalmente me vi. Y verse a uno mismo, después de estar oculto durante tanto tiempo, es un acto de valentía. Hoy sigo caminando, a veces con miedo, a veces lentamente, pero siempre avanzando. Porque ahora sé que ya no necesito esconderme. Soy Sara y gané.